Continuamos. ¿Qué me llama la atención aquí? ¿Qué les llama la atención? Son parados. Ocupados y parados. ¿Qué está aumentando de manera muy importante en el número de parados? 16 a 19 años. Está aumentando de manera muy importante. Sin embargo, no está aumentando ¿qué? El número de los ocupados de 16 a 19 no está cayendo mucho. Entonces vean, 16 a 19 años, el número de parados en ese sector está cayendo, pero no está cayendo mucho. Pero sin embargo, el paro está aumentando mucho en ese sector. ¿Qué está ocurriendo con ese sector? Sí, que muchos se están integrando ahorita ¿a qué? Al mercado laboral. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? De 16 a 19 años, no han perdido su empleo muchos de ellos, muy pocos, pero el paro en ellos es mucho más marcado. Quiere decir que muchos de las personas entre 16 y 19 años han dejado de ser ¿qué? Inactivos, han pasado a ser ¿qué? Activos y casi ninguno ha encontrado ¿qué? Empleo, o muy poco de ellos, porque la ocupación total ha disminuido. Vean la siguiente, de 25 a 54 años, ¿qué ha ocurrido? Ha aumentado muchísimo el paro, pero también ha bajado mucho también en parte de ellos. ¿Qué ha bajado mucho? Los ocupados, ¿no? Ha bajado el número de ocupados y los que han perdido su empleo se han ido al paro. ¿Cuál me llama la atención? De 20 a 24 años ha caído un poquito, ¿qué cosa? Los ocupados. ¿Y cuánto ha aumentado el paro? Ha aumentado un poquito. ¿Qué quiere decir? Que muchas de esas personas han dejado de trabajar y aquí se están dedicando ahorita, a lo mejor, se están poniendo ¿a qué? A estudiar. Entonces han perdido el empleo, se han metido a estudiar. ¿Por qué? Porque el número de parados de 20 a 24 años, de 20 a 24 ha quedado relativamente constante durante este periodo de análisis, que es solamente ¿qué? Un año. Entonces, comparando estas dos cifras, puedes ver un poquito cómo está la dinámica, quiénes están entrando, quiénes están saliendo, quiénes están dedicando a estudiar. De 55 y más años, ¿qué está pasando con el número de ocupados? Está relativamente constante. ¿Qué ha pasado con el número de parados? Relativamente constante, aumentando un poquito. ¿Qué puedo leer de eso? Que no están perdiendo el empleo y que un poquito de ellos se han integrado ¿a qué? Al mercado laboral, aunque no han conseguido su trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué sector está en problemas ahorita? ¿Cuál cree que está en problemas? El más grave, de 16 a 19 años. Continúo. Aquí están ustedes. Estos son los inactivos. ¿Dónde están ustedes? Estudiantes, 15%. Tareas del hogar, 29%. Jubilados, ¿cuánto? El 34%. Otros, 21%. ¿En el otros qué están en el otros? Ya lo dije. ¿Qué están en otros? Si no son jubilados, tareas del hogar o estudiantes, pero son inactivos, ¿quiénes están? Los discapacitados, ¿de acuerdo? Me llama la atención a mí, no sé si ustedes, el porcentaje de estudiantes, yo lo sentí un poquito bajo. Si yo sumo los jubilados y sumo la gente en tareas del hogar, casi me está dando el 65%. Si yo sumo esos dos, casi los estudiantes son 4 veces menos que los jubilados más la gente en las tareas del hogar. Me parece un porcentaje demasiado bajo. Siguiente, ¿dónde hay sesgo en esas cifras? ¿Dónde hay sesgo? ¿Dónde hay un importante sesgo? Tareas del hogar, 6% ¿qué? Hombres, 94% ¿qué? Mujeres. ¿Dónde hay un pequeño sesgo? En estudiantes, la mayoría ¿quiénes son? Hombres. ¿Y el otro lado qué son? Perdón, al revés, la mayoría que son mujeres y la minoría son hombres, aunque muy cercanos a una igualdad. Voy a hacer un pie de página ahorita de algo que les puede llamar la atención. No aparece en el libro de texto porque no es un resultado contundente, simplemente son especulaciones acerca de discriminación en el mercado laboral. Primero, una posible discriminación en el mercado laboral sería por el lado del ingreso. Mucha gente cree que el ingreso por hora de las mujeres es inferior al ingreso por hora de los hombres. Pues depende cómo hagas el estudio. En España muchos estudios han apuntado en esa dirección y han afirmado que efectivamente el mercado laboral discrimina a las mujeres en contra de los hombres en términos de ingreso. Tuve la oportunidad de participar en un estudio
para unos países de América Latina, donde vimos si realmente había un sesgo en esos mercados, dado que podemos pensar que son economías muy machistas, todo el mundo apuntaba a que realmente va a haber discriminación en salarios en América Latina. Hicimos el estudio para 5 países. Primero, calculamos el salario promedio de las mujeres y lo comparamos con el salario promedio de los hombres. Nos dimos cuenta que efectivamente el salario promedio de las mujeres está ¿por dónde? Por debajo que el salario promedio de los hombres. Entonces apuntaba que realmente se había una discriminación en el mercado laboral en contra de las mujeres. Pero también nos dimos cuenta de que entre más es que tu educación, mayor es que tu ingreso. Eso no tengo que explicárselos, ¿ok? Entonces algo que podría explicar la discriminación o las diferencias en salario no es que esté el mercado discriminando, sino que efectivamente ¿qué está pasando? Que la escolaridad promedio de las mujeres sea ¿qué? Inferior que la escolaridad promedio de los hombres. Entonces realmente las diferencias de ingreso no estén marcadas ¿por qué? Por discriminación en el mercado, sino simplemente marcadas ¿por qué? Por diferencias en escolaridad. Para hacer bien el estudio, ¿qué tenemos que hacer? No comparar a todas las mujeres, sino tratar de diferenciarlas por escolaridad. Entonces, ¿qué tengo? Comparo a mujeres y hombres con el mismo nivel de escolaridad. Y comparo la educación, comparo el ingreso promedio de ellos. ¿Y qué encuentro? El estudio demostró que para el mismo nivel de escolaridad, el salario promedio de las mujeres era ¿qué? Inferior al salario promedio de los hombres. Entonces, ¿qué apuntaba? Que seguía existiendo en América Latina un sesgo importante en el mercado laboral que en contra de qué, de las mujeres en términos de qué, de ingreso. Continúo. Entonces, no tengo que convencerlos que hay 2 aspectos que determinan tu salario. Uno de ellos muy importante, ya lo dije, es tu capital humano. Y un segundo elemento muy importante que lo explica, cualquiera que sea, la experiencia. Y en muchos países, quien marca tu ingreso y marca una diferencia en el ingreso no es tanto tu nivel de escolaridad, sino tus años de experiencia. Para muchos países aumenta rápidamente tu ingreso con respecto a tus años de experiencia. Entonces, tenemos que eliminar ese sesgo, el de años de experiencia. Para poner los años de experiencia iguales, lo que hicimos fue lo siguiente. Medimos el ingreso promedio de una mujer y de un hombre, con ambos con el mismo ¿qué? Nivel de escolaridad y con ambos teniendo ¿qué? La misma edad. Comparábamos mujer de 30 años contra un hombre de 30 años, con el mismo nivel de escolaridad y comparábamos el ingreso promedio. Ahí vienen que encontramos que las mujeres ganaban ¿qué? Menos dinero. Entonces parecía ser que ya corrigiendo la estadística por capital humano, corrigiendo la estadística por escolaridad, manteníamos que un sesgo en el mercado laboral en contra de las mujeres. Por luego alguien apuntó que no necesariamente las mujeres que tienen la misma edad tienen la misma experiencia laboral. ¿Por qué podría ser? Por los años de maternidad, ¿ok? Generalmente las mujeres salen del mercado laboral durante algunos años, entre los 25 y los 35 años, salen del mercado laboral. Calculamos en promedio que las mujeres salían del mercado laboral durante 5 años en América Latina para dedicarse a actividades de maternidad. Entonces yo tenía que corregir eso. Tendríamos que corregir de que una mujer de 30 años y un hombre de 30 años no tienen los mismos años de experiencia. Entonces lo que hicimos, cuando comparamos el ingreso, comparamos ¿en qué manera? Comparamos el ingreso de quién, de una mujer y de un hombre con el mismo grado de escolaridad. Comparábamos que un hombre de 30 años con una mujer de qué edad, de 35 años. De esa manera tenían entonces los dos la misma experiencia. Cuando hicimos ese ajuste, adivinen qué ocurrió. No había discriminación. El ingreso promedio era exactamente el mismo.